Hola, bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en este pequeño curso gratuito e introductorio a Python que hemos llamado Python básico. Y hoy nos toca ver el segundo tipo de bucle que tiene este lenguaje, que es el bucle for. Ya la clase pasada estuvimos viendo el bucle while, que era un bucle muy general, que necesitaba de algún tipo de control mediante una variable o alguna condición que permitiera su finalización. Y hoy vamos a ver este otro bucle que está específicamente pensado, si se quiere, para recorrer lo que se llaman elementos iterables, como puede ser una cadena, puede ser una lista, o bien puede ser un elemento iterable generado ex profeso con una función que vamos a ver dentro de un momento, ¿sí? Esto también nos va a servir de excusa para aprender y para presentar un tipo de dato muy pero muy versátil y muy útil en Python, que son las listas, que si bien es el tema central de la reunión que viene, hoy vamos a introducir su existencia y vamos a hacer alguna lista sencilla como para poderla usar junto con este bucle for. Pero la clase que viene es donde vamos a ver todos sus métodos y cómo se pueden utilizar en nuestros programas cotidianos, ¿sí? Así que sin más, si les parece, vamos a ver de qué se trata este bucle nuevo. Nosotros, la reunión pasada, vimos un bucle que se llamaba while, que básicamente tenía una condición al principio y que se repetía mientras que esa condición era verdadera, ¿sí? Era un bucle de uso general que servía también para recorrer una secuencia de elementos o para sumarlos o para repetir una acción una cierta cantidad de veces. Pero siempre estaba superitada por esa condición que tenía que ser verdadera. En el caso del bucle for no necesita esa variable de control, sino que el bucle lo que hace es recorrer una secuencia, lo que se suele llamar habitualmente en Python un elemento iterable, es decir, un elemento que tiene muchos valores en su interior y el bucle for los va recorriendo uno a uno. El elemento iterable que hemos visto sin saber que lo era son las cadenas de texto. Cuando uno tiene una cadena de caracteres, cada una de las letras de esa cadena, cada uno de los caracteres de esa cadena, es un elemento que está inserto o está dentro de la cadena y for los puede recorrer uno a uno. Ahora en un ratito vamos a hacer algún ejemplo. La sintaxis de for es súper sencilla, de hecho se parece un poco a la de while, pero en lugar de tener la condición, tiene el nombre de una variable que es la que va a ir tomando uno a uno los elementos que tiene ese iterable y no hay condición, sino que el bucle se repite hasta que se terminan los elementos de esa colección, digamos, ¿no? Eh, Obviamente, al igual que pasaba con while, uno puede tener inserto adentro del bloque que está en el bucle alguna secuencia con break, por ejemplo, que rompa el bucle y nos permita salir en algún momento antes de llegar al final. Pero en principio se recorrería todo el elemento iterable hasta llegar al final. Pero bueno, como a veces es más fácil empezar viendo esto comparándolo con lo que es un bucle while en lugar de hacerlo sobre una cadena o sobre una lista de las cuales todavía no conocemos nada, lo que se suele utilizar para comenzar a hablar del bucle for es esta función que se llama range, que tiene como función, valga la redundancia, devolvernos un elemento iterable. Nos devuelve una lista de números enteros sobre la cual podemos ir iterando, podemos ir recorriéndola. Esta función tiene tres argumentos, o sea, recibe tres valores como máximo. Vamos a ver ahora en un ratito que podemos poner uno solo, dos o tres, pero hasta tres valores. Y esos valores indican cuál es el valor del primer elemento, cuál es el valor del último y de cuánto en cuánto vamos avanzando. Es decir, yo podría contar desde el 1 hasta el 10, de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, ¿no? Y esto que vemos acá es la sintaxis que tiene for. Tenemos la palabra clave for, el nombre de una variable que podemos luego utilizar para hacer algo dentro del bucle, la palabra clave in y el elemento que vamos a recorrer. En este caso
el elemento que vamos a recorrer es lo que devuelve esta función. Pero dentro de un instante vamos a hacer algo parecido con esto, pero con, decía, con una cadena o algo por el estilo. Estos valores tienen un valor por defecto. Inicio si no está presente comienza en 1. Fin es el único valor que hay que poner obligatoriamente. Y paso, si no se lo incluye, se asume que va a ir de 1 en 1, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo concreto para que lo podamos usar. Así que, si les parece, voy a quitar la presentación. Vamos a salir de acá y vamos a ir al Visual Studio Code, que voy a agrandar un poco la letra, así lo pueden ver un poquito mejor. Vamos a crear un ejemplo que se llame bucle. Vamos a poner bucle-for 1.py y vamos a escribir un bucle for. Supongamos que queremos hacer un bucle sencillo, como hicimos la clase pasada, que muestre únicamente valores de 1 a 10 de 1 en 1, ¿sí? Bien, para esto podríamos hacerlo con while. Es más, si quieren, en un momento lo hacemos con while. Para hacerlo con while, declaramos una variable cualquiera, una variable de control, la vamos a llamar i, la inicializamos con el primer valor que queremos mostrar, y luego el bucle simplemente es while. Ponemos acá la condición sería que i sea menor, vamos a ponerlo así, que i sea menor que 11, así nos va a quedar mejor para explicar después el for. Y adentro del bucle hacemos lo que querramos hacer con esa variable. En este caso sería mostrarla en la pantalla, así que ponemos print i, y no nos tenemos que olvidar de incrementar esa variable. ¿Se acuerdan que con esta sintaxis lo que hacíamos era tomar el valor de la variable, sumarle 1 y volverlo a guardar en la variable misma? Entonces, en este caso lo que estaríamos haciendo sería arrancar de 1, mostrar el valor, incrementar, ver si hemos llegado a 11, no hemos llegado, mostrábamos así, hasta que la variable valga 11, y en ese caso el bucle se deja de ejecutar y el programa termina. Lo probamos y vemos que está haciendo efectivamente eso, ¿no? No se alcanza a ver completo, pero esto se puede cambiar de lugar. La terminal la podemos, con el botón derecho sobre esta barra, lo podemos posicionar, en mi caso, a la derecha, así nos queda ahí acostado, y podemos tener el código a lo mejor un poquito más visible, ¿no? Bien, esto mismo se puede hacer con un bucle for un poquito más corto. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, no vamos a necesitar inicializar una variable, porque el bucle for la inicializa en el momento de que el bucle se comienza a ejecutar. Entonces, con poner for i, el bucle va a utilizar como control, digamos, la variable i, pero la va a inicializar automáticamente al comenzar a ejecutarse el bucle. No necesito declararla previamente. Esta variable va a tomar valores de la colección que voy a poner acá. Lo que viene ahora es la palabra clave in. Con esto le estamos indicando al bucle de dónde va a sacar los datos, de qué colección va a tomar los datos. Como no tengo ninguna colección disponible y lo que quiero es mostrar números del 1 al 10, voy a utilizar la función range, que lo que hace es devolverme justamente una colección. En este caso yo necesito que me devuelva una colección que esté formada por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10, ¿sí? Bueno, para hacer eso, la sintaxis que tiene que tener range es indicar el número, el valor inicial, digamos. En este caso quiero que comience desde 1. Fíjense que básicamente lo que estoy haciendo acá es poner el primer valor para i. Es un poco lo que hacíamos con esta línea, ¿no? El segundo valor es hasta dónde quiero llegar más 1. Básicamente es este número que está acá. Yo, si quiero contar hasta 10, acá tengo que poner 11. Porque siempre range va hasta el número inmediatamente, el número entero, inmediatamente anterior al valor que ponemos acá. Y por último, el tercer argumento que lleva esta función es el paso, es decir, de cuánto en cuánto voy a ir avanzando. En este caso, como quiero que me muestren los números de 1 en 1, aquí voy a poner un 1.
Por supuesto, todo el comentario que está acá al costado no es necesario. Lo voy a poner arriba para que no esté molestando ahí, pero básicamente no es necesario ponerlo. Y lo que sí necesito ahora es escribir el cuerpo del for. Lo que necesito hacer adentro del for es que me muestre el valor de i. Entonces acá, con poner print i, alcanza. Es decir, este bucle que vemos acá hace lo mismo que estas 4 líneas que están acá, ¿sí? Insisto, esto es un uso de for que no es a lo mejor el más frecuente, pero es el que podemos hacer con los conocimientos que tenemos hasta este momento. Voy a comentar este código para que no se ejecute. Cuando uno en Visual Studio Code quiere comentar varias líneas a la vez, si está usando Linux, puede apretar Control Shift y el número 7 y van a ver que los marca, los comenta todos. En Windows sé que la combinación de teclas es otra, pero no la recuerdo, pero lo pueden googlear o lo pueden buscar en la ayuda, pero es muy cómodo esto de poder seleccionar una parte de código y simplemente con un atajo de teclado comentar todo eso, ¿no? Bueno, vamos a limpiar la terminal con clear y vamos a ejecutar a ver qué pasa. ¿Está? Ejecutamos. ¿Ven? Este resultado ahora es el resultado del bucle for. 1, 2, 3, 4, está bien. Hasta el 10. ¿Qué ocurre? Range asume, si no ponemos nada, asume que se comienza desde 1. Entonces, este valor no sería indispensable ponerlo. Y lo mismo pasa con el paso, el tercer valor, que ahora se ha convertido en el segundo, que indica de cuánto en cuánto debemos ir, se asume como 1. Entonces, si vamos a ir de 1 en 1, tampoco lo podemos poner. Por lo tanto, si pongo range 11, Python ya sabe que tiene que comenzar de 1, llegar hasta 1 antes del 11 e ir avanzando de 1 en 1. Entonces, el resultado es el mismo y el código es un poco más corto, ¿no? Si quisiera hacer lo mismo, pero ir de 2 en 2, ahí sí necesito poner acá un 2. Acabo de cometer un error, ahora se los muestro. Si quisiera ir de 2 en 2, con poner acá el paso en 2, iría de 2 en 2. A ver. Ahí está. Hay algo mal. Bueno, vamos primero a por el error que cometí antes. Yo les dije recién que si no poníamos el valor acá, iniciábamos desde 1. Que el valor por defecto era 1 para el comienzo, y no es cierto, el valor por defecto para el comienzo es 0. Así que si uno pone 0 y le pone que va a ir de 2 en 2, veríamos ahí que hace 0, 2, 4, 6, 8. Y lo que habíamos hecho al principio al poner un 1 era una cosa diferente. Cuando poníamos un 1 acá, arrancaba desde 1. En caso de que no pongamos ese valor, lo que está pasando es que arranca desde 0. Por eso había cambiado el resultado, ¿sí? Bueno, eso sería con el uso de esta muleta que es range, pero si uno quisiera mostrar números así como estamos haciendo ahora, probablemente usaría while. El potencial del bucle for se ve cuando uno está recorriendo una colección que ya tiene, ¿no? En general, esas colecciones son listas, son objetos, son datos que obtuvo de algún lado, como vamos a ver probablemente más tarde o en el próximo video. Pero esa colección también puede ser una cadena de caracteres. Vamos a hacer un archivo nuevo. Vamos a poner acá bucle for2.py y vamos a hacer un ejemplo donde tenemos una cadena, la cadena de caracteres que se llama cadena, que contiene cualquier contenido, lo que sea. Por ejemplo, hola Python, ¿no? Para Python, esto es lo que se llama un elemento iterable. Es un objeto que tiene una cierta cantidad de subelementos. En este caso, cada carácter sería un elemento de esta colección. Y lo que permite hacer for es ir tomándolos uno a uno. Entonces, si yo hago un for como este, pongo for, el for sería para, ¿no? Para el nombre de una variable, acá estaría bueno usar la variable letra. Luego ponemos el in y le ponemos ahora el nombre del objeto que queremos recorrer, en este caso es la cadena. Lo que va a hacer este for es recorrer esta cadena y en cada iteración ir colocando uno a uno estos caracteres en la variable letra. Entonces lo que hemos escrito acá se puede leer como para cada letra en la cadena
hace lo que te describa en el cuerpo, digamos, del for, ¿no? Entonces acá yo podría poner, por ejemplo, print letra, y vamos a ver que en la terminal lo que obtenemos son las letras del Hola Python, una a una debajo de otra, incluido el espacio que apareció acá, porque a medida que se iba ejecutando este bucle, que ha tenido 4, 5, 11 iteraciones, en cada iteración ha ido tomando uno a uno estos caracteres y los ha ido mostrando, ¿sí? Esto también se podría haber hecho con un bucle while, porque cada uno de estos caracteres tiene una posición adentro de la cadena. Yo creo que lo mencionamos en algún momento. La H está en la posición 0, la O está en la posición 1. Uno podría haber usado la notación de subíndices para obtener esto mismo con un bucle while, pero sería bastante más tedioso. Fíjense que yo tendría que hacer, por ejemplo, inicializar letra en 0 para tomar el primer carácter, inicializar el bucle while con una condición que sea mientras que tengo que usar, bueno, sí, la letra misma. Mientras que letra sea menor que la longitud de la cadena, esta función len lo que hace es devolverme la cantidad de elementos que tiene una colección. En este caso, cuando yo pongo len y adentro pongo cadena, lo que me está devolviendo esto es la cantidad de caracteres que tiene cadena. Por ejemplo, si no he contado mal, aquí tenemos 11 caracteres. 7, a ver, son 6, 7, sí, hay 11 caracteres. Entonces, len cadena es un valor que vale 11, ¿no? Entonces, con esto, mientras que letra sea menor que 11, yo ejecuto el bucle while. Y adentro del bucle, lo que tendría que hacer sería imprimir cada uno de los caracteres de la cadena. Eso lo puedo escribir poniendo el nombre de la variable alfanumérica y entre corchetes, así, poner el índice, que en este caso es letra, que indica qué carácter quiero ver, ¿sí? Entonces, como letra va a valer 0, en la primera iteración 0 va a ser menor que 11 y en la primera iteración voy a ver el carácter número 0 de esta cadena. Lo que tengo que hacer, obviamente, es, luego de mostrarlo, a letra sumarle 1, para que esto avance a la letra siguiente, si no me quedaría ahí eternamente mostrando la primera letra, ¿no? Entonces ahora vamos a comentar el código de arriba para que no se vea, no se ejecute, y vamos a ejecutarlo de vuelta, y ven que obtengo el mismo resultado con un bucle while. O sea, los bucles se pueden cambiar uno por otro, pero claramente cuando quiero hacer este tipo de trabajo de recorrer una colección, for es mucho más corto e incluso es mucho más parecido a expresar esta idea en lenguaje coloquial, obviamente en inglés, pero esto se lee bastante similar a lo que va a ocurrir, mientras que el while hay mucha más cosa y no hace un poco más de ruido, pues no solo es un poco más largo de escribir el código, sino que también es necesariamente complicado, si se quiere. Es mucho más sencillo hacerlo con un bucle for. El bucle for es especial para este tipo de actividad. Bien, tampoco es que usemos mucho un bucle for con una cadena, salvo que estemos buscando alguna cuestión en particular dentro de una cadena, que querramos verificar si la cadena, no sé, se escribe igual de adelante hacia atrás, de atrás hacia adelante, alguna cuestión en particular, pero por lo general con las cadenas no las recorremos letra a letra. Lo que sí solemos hacer y utilizamos mucho es un tipo de dato compuesto que se llama lista. Vamos a poner acá listas1.py. Las listas sí son un elemento extremadamente poderoso para guardar información que vamos a ver en profundidad la clase que viene, pero que me gustaba presentarlo hoy para poder utilizar un bucle for con algún criterio, con alguna utilidad un poco más práctica, ¿no? Podemos pensar en las variables como si fuesen una caja. Creo que hicimos esa analogía al principio de esta serie de clases, como si fuese una caja que contiene un valor. Bueno, una lista, por ejemplo la lista colores, es también una variable, pero que en lugar de tener un valor tiene muchos. Obviamente se puede dar el caso de que no tenga ninguno, pero
puede tener un valor, 2, 5, 100, 1000, ¿sí? Y esos valores pueden ser de cualquier tipo, pueden ser valores numéricos, pueden ser cadenas, pueden ser valores lógicos, pueden ser una mezcla y pueden ser incluso listas también, ¿no? ¿Cómo hago para asignarle todos esos valores a la cadena que estoy creando? Utilizo la notación de corchetes. Yo pongo aquí dentro, separados por comas, todos los valores que quiero guardar en esta lista que se llama colores. Python sabe que colores va a ser una lista porque ve que yo puse corchetes. Cuando ve estos corchetes acá dice, ah, mira, lo que van a declarar ahora no es ni una variable numérica ni una variable lógica, sino que lo que van a declarar es una cadena, una lista. Eso se da cuenta por los corchetes, ¿no? Entonces, si quiero definir colores, yo podría poner acá azul, podría poner coma verde. Los estoy poniendo entre comillas porque son los colores, los he representado por cadenas de caracteres, ¿no? Y blanco, ¿ven? Ahí está. Esta lista tiene 3 valores, cada uno de ellos es una cadena de caracteres. Podría haber definido otra lista que se llame, por ejemplo, cliente, y que tenga valores de distintos tipos. Por ejemplo, yo puedo tener una lista que llame clientes, que tenga un nombre, que tenga un apellido, que tenga una edad, que tenga un número de teléfono, por ejemplo. El número de teléfono lo voy a poner como una cadena porque podría tener caracteres que no son numéricos. Voy a inventar cualquier cosa acá, pero podría tener un número de teléfono. Podría tener anotado si ese, no sé, si ese cliente está activo o no, con una variable booleana, etc. Quiere decir que yo puedo declarar una lista y que los elementos sean de diferentes tipos. No hay ningún problema con eso. Bien, esta sería la manera en que declaramos las listas. Si quiero declarar una lista vacía, la puedo declarar como el nombre sería cualquiera, ¿no? Pero la declaro así y esa lista está vacía. Y vamos a ver la clase que viene que en la lista puedo tener sublistas con los cuales ahí tengo acceso a lo que en matemáticas se conoce como matrices. Esto sería el equivalente de un vector si se quiere. Y cuando esas listas empiezan a tener más cantidad de dimensiones es lo que conocemos como tensores y que tienen mucha relevancia en los modelos de lenguaje, en inteligencia artificial y demás, como podemos ver más adelante. Hay mucha librería que se me viene a la mente ahora TensorFlow, pero hay un montón de librerías que trabajan con ese tipo de datos, ¿no? Bien, si ejecuto esto, por supuesto, no ocurre nada porque hemos declarado acá 3 variables del tipo lista, pero no las hemos usado para nada. ¿Qué tiene que ver esto con los bucles for? Fíjense, yo si imprimo con print colores, ¿qué creen que vamos a ver? Vamos a ver el contenido de esta variable. Y el contenido de esa variable se muestra de una forma bastante fea. O sea, cuando lo imprimimos, vemos exactamente el contenido de toda la lista. Si yo quiero acceder a alguno de estos colores, la forma de hacerlo es exactamente igual que cuando queremos acceder a un carácter de una cadena. Tengo que usar la notación de corchetes y poner acá el número de índice del elemento que quiero ver. Por ejemplo, colores 1 me muestra el elemento que está en la posición 1 adentro de esta lista, que al igual que pasa con las cadenas, no es este. Este es el elemento 0, el elemento 1 es este que está acá, que tiene el valor verde. Cuando ejecutemos ahora el código, vamos a ver que aparece verde, ya sin los corchetes, sin nada, porque ahora estoy viendo ese elemento en particular que está adentro de la lista, ¿sí? Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con for? Yo si quisiera ver uno a uno todos los elementos que tengo, tendría que ir recorriendo la lista y procesando uno a uno los elementos que contiene. Básicamente sería hacer un print como este, pero que acá tuviese 0, 1, 2, 3 hasta finalizar la lista. Bueno, el bucle for me ayuda un montón para resolver esto, porque yo podría poner para cada elemento que tengo en la lista colores, hacer print. En lugar de elemento le voy a poner color.
porque me gusta mucho más usar el nombre de una variable que tenga que ver con el contenido. Ahí está. ¿Qué va a hacer este bucle? Va a asignarle a color cada uno de los colores que están guardados en la lista. Esto se va a ver mucho en el código, utilizar un nombre en plural para la lista y un nombre igual pero en singular para el elemento de la lista. Y está bien así porque la lista tiene varios colores y acá estoy tomando los colores uno a uno. Cuando ejecute esto, debería haber azul, verde y blanco, uno debajo del otro, porque hemos recorrido toda la lista hasta el final y una vez que terminó de recorrerla, el programa ha finalizado. Si en lugar de colores lo hacemos con la lista de clientes, el resultado es muy similar, lo podemos hacer. Vamos a poner for dato in clientes, dos puntos, print dato. Entonces acá no está en plural clientes porque mientras que lo escribía el código debo haber asumido que los datos que tengo son de un solo cliente, entonces lo puse en singular. Entonces acá sería por cada dato que tengo en la lista o en el arreglo cliente, voy a mostrarlo. Y fíjense que cuando ejecutamos, vemos de nuevo azul, verde y blanco, porque este código no lo comentamos, está ahí, está vigente, se está ejecutando. Pero abajo vemos Abel, Pérez, 33, el número de teléfono, true, etc. Y con muy poco código, ¿sí? Un poco más adelante, cuando ya tengamos algunos elementos más y podamos darle formato a la salida por la terminal, uno podría tener un arreglo, una matriz, digamos, donde cada elemento de la matriz sea una lista que tiene datos de un cliente, cada subarreglo, digamos, ¿no? Yo podría tener una variable, una lista que esté compuesta de listas donde cada elemento de la lista sea un cliente separado y los podría mostrar en forma de listado. Pero no me quiero meter en eso ahora, lo quiero dejar para la clase que viene. Pero sepan que en lugar de tener esto aquí o esto, yo acá podría tener otra lista con sus subelementos y ahí tendríamos el equivalente de una matriz, ¿no? Tendríamos una lista de listas. Pero bueno, eso me parece que es un tema más específico de la clase que viene. Lo que vamos a hacer ahora es volver un poquito a la presentación para retomar lo que estábamos viendo. Vamos a ponerlo a pantalla completa. Presentación, ahí está. A ver dónde hemos quedado. Bueno, acá había algunos ejemplos que básicamente recién los estuvimos mirando con el uso de range, con un parámetro, con dos parámetros y con tres. Esto está explicado, lo pueden ver tranquilamente, lo pueden mirar luego solos. Esto también lo mencionamos, que acá en el bucle for no necesitamos tener un contador porque la variable que ponemos acá hace las veces de contador, entonces el código es un poco más compacto que cuando estamos usando únicamente el bucle while. Podemos usar el bucle for para iterar sobre cadenas. Yo en realidad me voy entusiasmando mientras que vamos avanzando con la clase y no uso la diapositiva, pero lo que hablamos recién de iterar sobre una cadena sería este ejemplo que vemos acá. Tenemos una variable de tipo string, digamos, una cadena de caracteres con un contenido y las recorremos una a una. Lo de las listas que vimos recién, la lista es una secuencia ordenada de elementos. Esto creo que no dije la palabra ordenada, pero es muy importante. El hecho de que esté ordenada quiere decir que cuando uso el subíndice 1 siempre voy a encontrar el mismo elemento, no es que están desordenados. Y puede parecer una obviedad esto de ordenada, pero Python tiene colecciones similares a las listas, pero que los elementos no están ordenados. Los conjuntos se llaman así, o sets, son como listas, pero sus elementos no tienen índice porque, al igual que pasa con los conjuntos en matemática, los elementos no tienen un orden específico, ¿no? Yo no sé qué tan presente tienen lo que han aprendido en el colegio, depende del país del que me estén viendo, pero generalmente en alguna etapa de nuestra formación vemos conjuntos, ¿se acuerdan? Diagramas de Venn y demás, y cuando uno tiene un conjunto, como por ejemplo el de las vocales, que tienen A, E, I, O, U, el conjunto U, E, I, O, A
es equivalente al conjunto A, E, I, O, U. No hay un orden implícito. Cuando uno dibujaba el diagramita con las letras dentro del conjunto, no importaba el orden en el que las ponía, ¿no? Bueno, en las listas el orden sí importa, por eso decimos que es una secuencia ordenada de elementos. Pueden tener elementos de distintos tipos, pueden estar relacionados entre sí, que es lo más general, o no, y podemos tener listas con cualquier tipo de elementos, inclusive otras listas. Con esto más o menos resumimos lo que vimos hasta recién. Accedemos al elemento de la lista con un subíndice. Algo que no hicimos fue mostrar cada uno de los elementos de la lista uno a uno, pero no tiene sentido porque esto básicamente es lo que hicimos con un bucle, que para eso están. Y por último, acá está la sintaxis que utilizamos para recorrer una lista, en este caso con un ejemplo con números, ¿sí? Esto me ha quedado corrido de lugar, estaría mejor centrado, lo estoy viendo ahora. Ah, porque faltaba aparecer esto. Bien. Y este código que lo dejo para que lo miren tranquilos ustedes cuando vean las diapositivas más tarde, lo que hace es comparar el mismo bucle hecho con while y hecho con for, ¿sí? Esto es más o menos, también lo hicimos recién, así que no tiene sentido que nos detengamos mucho ahí. Si les parece, podríamos pasar directamente a intentar ver en detalle los desafíos del día de hoy, que son bastante sencillos, pero que nos van a servir para aprender alguna cosa más de cadenas y demás. El primer desafío que se nos presenta hoy es hacer un pequeño programita en Python que sea capaz de contar la cantidad de vocales que hay en una cadena. Esto no es algo trivial, ¿no? Porque no es simplemente recorrer una cadena o recorrer una lista utilizando un bucle while o un bucle for. Acá no me dicen nada, me parece, o acá abajo sí, que use un bucle for. Se podría hacer con un bucle while, pero con el for va a ser más fácil. Pero digo, no hay una forma muy simple de hacer esto. Ya no es algo trivial. Acá tenemos que pensar un poquito más. Así que lo que vamos a hacer es quedarnos con este enunciado, copiarlo en un archivo nuevo y intentar ver cómo podemos resolver esto, ¿sí? Vamos a salir de acá, vamos a volver acá. Vamos a necesitar hacer un archivo nuevo, así que voy a abrir de vuelta el explorador. Vamos a crear un archivito de Python que se llame desafío1.py. Ya existe en esta carpeta, bueno, desa1.py. Como nunca estoy muy seguro si voy a llegar o no hasta el final de la clase, los dos desafíos están resueltos acá, pero lo vamos a hacer nosotros, así lo voy explicando a medida que lo vamos haciendo, ¿sí? Entonces, el enunciado del desafío sería esto. Le vamos a dar un poco de forma, escribir un programa en Python que solicita al usuario una cadena de texto y que cuente cuántas vocales contiene, tanto en mayúsculas como en minúsculas. Y bueno, me dice que utilice un bucle for, esto lo vamos a sacar. Bueno. Bien, lo primero que necesitamos hacer claramente es pedirle al usuario la cadena que quiere procesar, es decir, ese texto en el cual quiere contar las vocales. Entonces, a esa cadena la podemos llamar cadena, la podemos llamar C, la podemos llamar A, le podemos poner el nombre que querramos. Nosotros vamos a poner acá texto. En texto vamos a guardar lo que el usuario me escriba mediante un input. Cadena, dos puntos. Ahí está. Con esto lo que vamos a lograr es ver la frase o la palabra cadena en la terminal y que el usuario puede ingresar algo y lo que escriba lo va a guardar dentro de la variable texto. Hasta acá fácil y súper entendido. Bien, el problema consiste en contar cuántas vocales hay. ¿Sí? Supongamos que el usuario ingresa esta palabra, yo tengo que contar una por la A, dos por la E, tres por la otra A. Así que lo que necesito implementar es, en primer lugar, una variable que me lleve la cuenta, o sea, una variable cuyo valor inicial sea 0 y que luego, cuando estoy recorriendo la cadena, cada vez que encuentro una vocal, yo pueda incrementar en 1 ese valor. Entonces, bueno, encontré una, encontré otra, así hasta el finalizar la cadena. Entonces, voy a hacer una variable que se llame cuenta. Acá le podemos poner contador, cantidad de vocales.
el nombre que quieran a esta variable, pero vamos a poner en 0. Y después vamos a hacer un bucle for, en este caso, que es el tema que estamos viendo, que recorra la cadena de punta a punta. Eso es muy fácil de implementar. Basta con poner for letra in texto. Ahí está. Esto sería el bucle en sí. Va a ir recorriendo el texto que ingresó el usuario letra por letra. Lo que viene ahora es la parte complicada de todo esto, que sería cómo detectamos si hay o no una vocal ahí. Bueno, una forma sería utilizar un condicional. Yo podría poner si letra es igual a A, claramente quiere decir que la letra que encontré, por ejemplo esta, es una vocal. Entonces en ese caso lo que debería hacer sería a la cuenta que llevo hasta ahora sumarle 1. Ahí está. Puse cuanta y era cuenta. Entonces este pequeño programa, el igual va con doble igual, este pequeño programa funciona pero solamente me cuenta las letras A. No cumple con que cuente cuántas vocales. No estoy contando ni las E, ni las I. Tampoco estoy teniendo en cuenta la A mayúscula. Fíjense cómo funciona esto hasta acá. Vamos a limpiar y le vamos a dar a ejecutar. Y vamos a poner la cadena hola. Esto debería devolver 1, porque cuando vamos recorriendo el texto hola, la H no va a ser igual a A, la va a ignorar. La O lo mismo, aunque es una vocal, no va a entrar acá porque esta condición va a ser falsa para la O, no la va a contar así hasta llegar a la A, que la debería contar. Entonces, perdón, nunca imprimimos la cuenta, así que no nos enteramos de cuánta había. Acá lo que faltaría sería poner print i, cuenta, vocales. Que por ahora es mentira el resultado pero bueno, lo estamos desarrollando, digamos, en vivo, ¿no? Ahí va, cadena, ponemos hola, me pone que hay una vocal. En realidad sabemos que hay más de una, pero no la estamos contando. Entonces, para contar la E, la I, etcétera, yo debería repetir esto, así, varias veces. Ahí me quedó horrible encima. Vamos a acomodarlo. Pero se entiende, ¿no? Lo que yo debería hacer es básicamente esto. Si hay una A la cuento, si hay una E la cuento, si hay una I la cuento, etcétera, para todas las vocales y también para todas las vocales en mayúsculas. Vamos a perder un segundo, lo vamos a hacer para que vean cómo después podemos hacerlo con mucho menos esfuerzo. Fíjense, con esto estoy verificando que la letra sea una minúscula, una E, una I, una O una U. Y luego necesito hacer lo mismo para las mayúsculas. O sea que tengo que comprobar que no sea una A mayúscula. Voy a necesitar copiar y pegar más. Yo creo que a la mayoría de los programadores, si nos sacan las teclas Control C y Control V o la combinación de teclas, no programamos más. A, E, I, O, U. Bueno, ahora el programa quedó mucho más extenso, pero creo que, salvo que hayamos cometido algún error, hace lo que se pide. Es decir, va a pedir una cadena y va a contar todas las vocales, tanto sean mayúsculas como sean minúsculas, ¿no? Vamos a ejecutar de nuevo, vamos a poner la cadena hola y ahora debería encontrar las dos vocales. Incluso si le ponemos hola así, debería contar correctamente la O mayúscula y la A minúscula. O sea, esto ahora tiene mucha mejor pinta. Ahí debería encontrar 4, ¿no? Está funcionando al pelo. Pero esto parece excesivo. Esto me parece, como decimos en Argentina, que estamos matando moscas a cañonazo. Es demasiado complejo. Bueno, afortunadamente hay algunas cuestiones que nosotros todavía no conocemos, pero que nos pueden ayudar a simplificar este código. Por ejemplo, texto es un objeto, es una variable del tipo cadena de caracteres que
puede contener elementos en mayúsculas y en minúsculas, además de otros caracteres raros. Bueno, hay un método de las cadenas de caracteres de estos objetos que los convierte en mayúsculas y hay otro que los convierte en minúsculas. Es decir, hay un método que creo que ya lo vimos aparte, que toma todos estos caracteres y los pasa a minúsculas, por ejemplo. Entonces, si acá ni bien ingresamos el texto, ¿no? Ni bien la persona escribió la frase que quiera que comprobemos, nosotros la pasamos a minúscula. Ojo, podríamos pasarlo a mayúsculas, sería lo mismo, que habría que cambiar un poco acá, pero si lo pasamos a minúsculas, lo que estamos haciendo es que cada letra, cada vocal que haya en mayúsculas, en texto va a estar escrita en minúsculas. ¿Ven? Vamos a poner acá un print texto. Entonces ahora vamos a ver que cuando yo ejecuto el programa, si yo pongo así, hola mundo, fíjense que esa cadena que ingresamos como hola mundo, el punto lower es de este método que aplicamos al resultado del input, ha convertido la cadena que ingresó el usuario en su equivalente usando minúsculas. Entonces, ¿qué logro con esto? Que no sean necesarias todas estas comparaciones. Acá estaba mal encima, no estaba la U, no hubiera funcionado del todo bien. Pero bueno, lo que estoy haciendo es que no necesito comprobar todo esto, porque si la cadena tenía una A mayúscula, este método me lo ha convertido en una A minúscula. Entonces lo voy a contar cuando haga esta comprobación. Todo esto ya no es necesario y el código queda bastante más compacto. Si probamos ahora y ponemos hola mundo, vemos que sigue encontrando 4 vocales, porque no las está buscando acá, sino que las está buscando en esta versión de esa cadena y no necesita comprobar con mayúsculas y minúsculas, basta con comprobar con las minúsculas. Y otra cosa que podemos utilizar es un operador que tiene Python que se llama justamente in. In, cuando lo estamos usando acá en for, tiene la utilidad que ya vimos, ¿no? Me está diciendo que vaya tomando cada una de las, en este caso, de las letras que hay en texto y las vaya pasando a esta variable. Esa es la funcionalidad que tiene in acá. Pero yo podría usar in para ver si una letra determinada está o no en una cadena. Eso me simplifica un montón la sintaxis. Por ejemplo, yo en lugar de preguntar si la letra es igual a A, si es igual a B, etc., yo podría preguntar si esta letra que estoy validando, esta A, esta D, esta E, lo que fuera que ingresó el usuario, está en esta lista de caracteres. ¿Ven? Yo pongo ahí esa pequeña lista. Todo esto lo saco. Entonces, ¿cómo está funcionando esto ahora? Primero convertimos lo que puso el usuario, lo pasamos a minúsculas. Y después lo que hacemos es ver si cada una de esas letras que estoy procesando, la H, la O, la L, la A, está o no en esta lista de acá. Digo lista en el sentido de lista de letras, ¿no? Esto es una cadena de caracteres, pero esto va a devolver verdadero si el contenido de letra es alguna de estas 5 y falso si no lo es. Entonces, si es una consonante o un dígito o un espacio en blanco o un carácter extraño, me va a devolver falso y no va a contar nada. Pero si en letra tengo una vocal, me va a devolver verdadero y la va a contar. Entonces, si probamos y volvemos a escribir la frase de recién, hola mundo, voy a tratar de escribir igual, vemos que el resultado sigue siendo que hay 4 vocales. Pero este código que tenemos ahora es un código mucho más compacto que el que teníamos e incluso, por lo menos para mí, hasta más sencillo de entender. El otro había que mirar todo y ver cuántas condiciones había, qué letras se comprobaban. Acá es bastante rápido de verificar que estoy validando con la A, la E, la I, la U y solamente las minúsculas porque tengo el lower acá, ¿no? Con esta misma estructura, yo podría ver si, por ejemplo, adentro de una contraseña hay o no un dígito en particular, o si esa contraseña tiene o no guiones bajos. Con este tipo de estructura,
uno puede verificar si la contraseña que le pidió al usuario cumple con determinados requisitos. Vieron que muchas veces uno, cuando está creando un usuario en alguna plataforma, nos piden que la contraseña tenga una longitud determinada, que contenga una mayúscula, que contenga un guión bajo, etc. Bueno, implementando algo parecido a esto, obviamente un poco más complejo, uno puede validar todas esas condiciones y asegurarse de que, en este caso, la contraseña que ingresa al usuario cumple con todos esos requisitos arbitrarios que uno puede fijar, ¿no? Así que bueno, esto sería una posible solución de todas las que hay al desafío número 1 que teníamos hoy, que a ver si lo puedo recuperar, clase 6 acá, que era eso, ¿no? Y bueno, acá está hecho más o menos de la misma forma, ¿no? Se llaman distintas las variables, pero el resultado es el más compacto posible, además porque no entraba en la diapositiva si hacíamos la versión larga. Y el segundo desafío es mucho más sencillo porque tenemos menos cosas para aprender. Este anterior nos sirvió como excusa para aprender algunas cuestiones sobre las cadenas de caracteres. Este es bastante más simple y dice que debemos encontrar la suma entre 1 y el número que ingresa el usuario, ¿no? Acá tenemos que ver que el usuario ingresa un número entero y sumarlos a todos. Por ejemplo, si la persona ingresa 8, deberíamos devolver la suma desde 1 hasta 8. Si ingresa 3, la suma desde 1 hasta 3 y así sucesivamente, ¿no? Bueno, por supuesto, utilizando un bucle for y la función range, acá me da una buena pista, para realizar esa suma. ¿Cómo podemos implementar esto? Vayamos a crear el archivo desafío 2 y rápidamente, ¿qué hora es? Estamos bien, nos quedan 10 minutos, así que estamos bien de tiempo. Vamos a poner acá desa2.py y vamos a crear ese desafío. Entonces, se trata de pedir al usuario un número entero y sumar los números desde 1 hasta ese número entero. Lo primero que necesito hacer es pedirle al usuario el valor de final, ¿no? Este valor hasta el cual quiero sumar. Lo voy a guardar en una variable que se llame fin, porque sería el número último que tengo que sumar, ¿no? Como va a ser un número entero, lo voy a guardar lo voy a transformar a esa cadena que me va a devolver el input en un número entero usando la función int. Sumar hasta así, ¿no? Bien. Entonces con esta línea le estaríamos pidiendo al usuario que ingrese un número y lo guardamos como un número entero en fin. Recuerden siempre que input devuelve cadenas, entonces necesitamos convertirla en un valor numérico. Bien, una vez que lo tenemos ahí, hacemos un for que por cada número que haya en el rango que comienza en 1 y termina en, ojo acá, si yo hago el for como está y la persona, por ejemplo, ingresa 4, no me va a sumar los números del 1 al 4 al código que yo escribo acá abajo, sino que me va a sumar los números del 1 hasta el 3, porque range, que me acabo de olvidar de escribirlo, porque range comienza en este valor y va hasta este menos 1, ¿sí? Entonces lo que tengo que hacer acá es hacer trampa y poner así, más 1. Entonces de esta forma, si la persona ingresa 4, el rango va a ir de 1 hasta 5. Entonces los números que vamos a sumar van a ser realmente hasta 4. Recuerden que el valor que ponemos acá es el primero que no se toma. Entonces cuando yo pongo fin más 1, en realidad cuento hasta fin, que es lo que me interesa porque el enunciado decía contar los números hasta n, ¿sí? Bien. Esta variable se podría haber llamado n y sería más, tendría más concordancia con el enunciado, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos para sumarlos? Los tengo que ir acumulando en alguna variable, ¿no? O sea que preciso un acumulador, lo vamos a declarar acá, vamos a llamar suma y lo vamos a inicializar en 0. Y en cada iteración del bucle, lo que vamos a hacer, ya estoy Moni, lo que vamos a hacer en cada iteración del bucle es decir que suma es igual a lo que ya tengo más el número, ¿sí? El número, Te escucho, si querés hacemos la consulta.
Sí, es que dices que fin es igual a n. Es que es confuso que se llame Muy diferente. bueno. Le ponemos, vamos a hacer así. Es lo mismo, ¿sí? Dale. Sí, sí, es lo mismo, totalmente. Ahí va. Vamos a quitar esto. Ahí está. Entonces, como queremos contar hasta n, pero con la función range, por cómo está diseñada, no es una decisión que podamos tomar nosotros, cuenta hasta el número inmediatamente anterior a n, es que tenemos que agregarle 1. Esto lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer en un paso intermedio por acá. Yo acá podría poner que n es igual a n más 1 y acá poner solamente la n, ¿no? Lo que pasa que me parece más código esto que directamente sumarle 1 acá y contar hasta ahí, ¿no? Pero cualquiera de las dos formas debería funcionar. Entonces, ahora en cada pasada a suma le agregamos el número. Le vamos a agregar a este 0 inicial, le vamos a agregar el 1, le vamos a sumar 2, 3, 4, 5 hasta llegar a n. Y una vez que hemos pasado por todas esas iteraciones, podemos poner un print que diga la suma de los, n, este espacio nos va a sobrar. Primeros números naturales es dos puntos, suma. Quedó re largo el print. Les prometo que vamos a aprender a hacer prints más bonitos que esto usando los f-strings, pero por ahora lo vamos a hacer así para que no tengamos que meter tanta cosa nueva. Cuando en Visual Studio Code les pasa esto, que hay que usar la barra para ir y mirar el código, que se pone un poco incómodo, pueden presionar Alt y la letra Z y van a ver que las líneas se cortan. Pero ojo, no es que se esté rompiendo la línea, no es lo mismo que apretar un enter en la mitad de la línea, lo que nos daría un error, sino que Visual Studio Code me la está mostrando completa en dos renglones. Fíjense que la línea 7 en realidad ocupa dos renglones, pero eso es por el ancho que tengo yo en este momento en la pantalla. Si tuviese espacio, se mostraría la línea 7 en una sola línea. Yo no puedo hacer arbitrariamente esto porque es un error, o sea, Python no me permite partir las líneas por donde a mí se me ocurra, entonces no puedo hacer esto para verlas completas, pero sí puedo utilizar esta característica que tiene el editor, que es que parta las líneas por mí, pero solo para representarlas, no está rota en el archivo, ¿no? Bien, si ejecutamos, acá vemos que me pide sumar hasta, le vamos a poner 10, le damos enter, y me dice que la suma de los primeros 10 números naturales es 55. Creo que este valor lo habíamos obtenido con un bucle while en alguna clase anterior. Si uno le pone un número muy grande, no pasa nada. Si le ponemos 100, va a tardar un poquito más, los va a sumar. Y si ponemos una letra, vamos a tener un error. ¿Por qué vamos a tener un error? Porque acá no podemos hacer la conversión, ¿sí? La H o la N, o no sé qué puse, una H minúscula, no es un número, por lo tanto no puede ser convertido en número entero. Y si pusiéramos un número negativo, por ejemplo, vamos a ejecutarlo de nuevo, si pusiese menos 10, por ejemplo, o menos 20, no voy a tener un error, pero voy a tener un 0 acá. ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque yo he puesto como límite el menos 20. El menos 20 es un número, aunque le sume 1, que me quedaría menos 19, es un número que es más pequeño que el 1. Entonces, como range cuenta hacia adelante, digamos que va contando de uno en uno hacia arriba, nunca cumple la condición, digamos, de poder agregarle ese valor negativo y no se ejecuta ningún bucle, no se ejecuta ninguna iteración. Yo podría hacer un bucle que cuenta hacia abajo, y eso está bueno y no está en la diapositiva, y estaría bueno que lo veamos, total tenemos un segundo de tiempo, haciendo que el incremento en lugar de ser 1, 2 o 4 sea un número negativo. Eso se puede hacer. Hasta ahora lo que vimos son usos de range en los cuales contamos hacia arriba. Partimos de un número inicial, vamos hasta un número final menos 1, pero increciendo, o sea, hacia arriba, sumando números positivos.
Si nosotros hacemos la prueba.py, de hacer esto, podemos poner for i in range. Fíjense, supongamos que quiero ahora ver los números desde el 10 hasta el 1, hacia, o sea, en ese orden, 10, 9, 8, 7. Mi primer número sería el 10. Mi último número sería el 1. Pero como necesito que cumplir con esta condición que tiene range, que siempre el último valor no se muestra, tendría que ir hasta el 0, sabiendo que el 0 no se va a mostrar, sino que va a parar en 1. Y para que vaya desde el 10 hacia el 0, que vaya disminuyendo, el salto, el paso tendría que ser un número negativo. Entonces con esto, este bucle sí, va a tomar los elementos que devuelva range, que van a comenzar en 10 y van a ser 9, 8, 7, 6, 5, aproximándose pero sin llegar hasta el 0. El último número va a ser el 1. Vamos a imprimir acá. Vamos a imprimir la variable i y vamos a ver qué hace. Prueba, ahí está. ¿Ven? 10, 9, 8, 7, 6, 5. Entonces, si en el programa de la suma, este desafío, yo quisiera por algún motivo sumar números negativos o algo por el estilo, tendría que tenerlo en cuenta en las condiciones del bucle, aclararle al usuario que el número que tiene que ingresar tiene que cumplir con determinada condición, etc. Pero por ahora sepamos que podemos tener un range que sea en forma decreciente. Inclusive puede ser en forma decreciente de 3 en 3, de 4 en 4. Ahí fíjense, tenemos 10, 7, 4 y 1 porque fuimos de 3 en 3. Si pongo que retroceda de 7 en 7, mi lista va a ser muy corta. Únicamente voy a tener el número inicial, voy a retroceder, voy a saltar 7 hacia atrás, voy a ir a parar al 3 y no veo más números porque el siguiente ya está después del 0, creo que sería menos 4, ya está fuera del rango, entonces no se ve. Puede pasar esto también, puede pasar que mi salto sea tan grande que cuando lo ejecuto veo únicamente el primer número porque ya para cuando fue el segundo se salió de rango, digamos, y no entra de nuevo, no itera otra vez el bucle for. Bueno, creo que estamos ya, sí, son 59, esto se va a cortar en cualquier momento, así que no quiero que la clase quede ahí cortada sin más. Lo que voy a hacer es darle las gracias por llegar hasta acá, como siempre, por ver este video, por estar acá presente en este momento y decirles que el próximo martes nos vamos a encontrar para profundizar el tema de listas y tuplas, que son un tipo de dato muy pariente, muy cercano, muy parecido a las listas. Gracias como siempre y nos estamos viendo.